conocimiento es el eslabón que une todo. La perspectiva diplomática nos decía la cultura de paz es aquello que puede unir a la ciencia y la tecnología. Investigando efectivamente, sí. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo alguien puede tomar una decisión sobre energía sostenible? ¿Cómo alguien puede tomar una decisión sobre derecho internacional? Si sus bases no tienen la investigación de entender los porqués. Entonces nos está fallando el cimiento. Exactamente. Que alguien que no está calificado toma decisiones y dentro de todo eso, además quiere construir una cultura de paz. ¿Te das cuenta lo absurdo que resulta? ¿Queremos tomadores de decisiones resignados o el que aún en situaciones complejas va a tomar el liderazgo? Es que nosotros estamos confundiendo las cosas en un país. Por eso el título, la ceguera, porque una ceguera estratégica representa una visión nula de lo que un país requiere para llevarle a donde debe. Y bienvenidos al cuarto capítulo de Visiones Estratégicas. Justamente en el capítulo anterior, cuando terminamos con Lorena Piedra, nos mencionaba sobre la importancia de los objetivos de desarrollo. Y aunque no es el tema central, es un tema que vamos a estar topando el día de hoy. Así que hoy tenemos la grata compañía de Humberto y de Pablo. Así que, primero que nada, bienvenidos a este espacio de conversación. Muchas gracias. Y creo que aquí vamos a ir conversando sobre algunos temas. Pero como ustedes saben, siempre arrancamos estos temas que terminan siendo muy profundos e inicialmente conociendo a nuestros invitados. Así que, pues esta vez voy a comenzar, Humberto, ¿no? Aquí el que va a estar dirigiendo el día de hoy voy a ser yo. Tiene que estar. Humberto, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre quién es? Bueno, en primer lugar yo me gradué en el Colegio San Gabriel. Gabrielino, ¿ibas más a las misas que con la Valorosa? No, durante mucho tiempo pude haberlo hecho. Ok. Pero coincidimos en... Justo esa historia es muy interesante porque hubo una época en la que la Armada era un 70-80% de lo que nos decían los paisanos, los serranos. Ah, ok. Y era gran parte, eran San Gabriel, eran Spellman, Americano, Benalcázar y Mejía inclusive. Era un buen grupo de paisanos de colegios con mucho nombre y con mucho empuje. Entonces en esa época fuimos como 15 gabrielinos, imagínense, fue una de las mayores cantidades que decidimos irnos a la Armada. Okay. Entonces en la Armada estuvimos, en la Escuela Naval. Es un proceso de formación muy interesante. Probablemente en esa época odiábamos hasta la abuela de nuestros instructores, pero realmente como se ve en los tiempos hoy en día, te van esculpiendo elementos como persistencia, resiliencia, adaptación, capacidad de ver más allá de donde tú puedes ir en los objetivos y alcanzar los objetivos como sea, que eso es una de las cosas más interesantes de esa experiencia. En todo caso, el valor significativo de esto es que la Armada te deja muchos espacios para elección de lo que realmente tú quieres ser. Y ¿Qué aterrizas? yo me incliné por la parte de investigación oceanográfica en el tema de hidroceanografía. Y ahí hice los cursos que todavía no son regulados aquí por la CNC, pero son cursos muy complejos de hidrografía. Hice hidrografía en Brasil, en Colombia hice sistemas de información geográfico. Y de ahí pues se abrió una amplia gama desde los límites marítimos con Costa Rica, Perú y Colombia, hasta con los límites terrestres con Perú, que fue interesante para un marino estar en la cordillera del Cóndor, por ejemplo, en la época de la demarcación. Claro. Estuve por la Antártida, fui jefe de la sexta expedición antártica, fue una experiencia impresionante. Uno se siente como un niño en Disneylandia. Muchos temas, creo que de a poco vamos a tener que tener espacios específicos para conversar sobre todo esto, pero voy a volver contigo un segundo, pero Pablo, yo también quiero aprovechar el espacio para que te puedas presentar. Mi nombre es Pablo Montenegro, también estoy en el Colegio San Gabriel. Hoy tenemos dos cosas en común, dos gabrielinos, y además que los dos tienen vínculo con 9 retos de C, que aquí como están viendo yo voy a hacer el spot publicitario, ¿sí? Pero aquí tenemos un becario y un docente de 9 retos de C. Pero bueno, entonces, Gabrielino. Gabrielino, sí, estudié Derecho en la Universidad Central del Ecuador y bueno, he hecho mis maestrías en temas de Derecho y también de Relaciones Internacionales, que es
una de mis pasiones, ¿no? La puse. Vale, esto porque yo sé, no, la puse. Ahora, volviendo contigo, y nos decías que tú, algún rato, un marino en la cordillera del Cóndor, además de las delimitaciones, pero tú cuando eras pequeño, ¿soñabas ser marino? ¿Qué soñabas de pequeño? Mira, las vocaciones vienen por los contextos. Eh, y algo que te puedo decir con mucha certeza, la educación en esa época era muy exigente. Es una crítica constructiva y lo ha hecho muchas veces respecto a lo que está ocurriendo hoy en nuestra educación. Pero acuérdate, Pablito, como esos profesores nuestros eran, aún en tu época, muchos años más que la mía. En nuestra época teníamos profesores en las que realmente el objetivo de ellos es que sepas. Y a nosotros nos proveían de laboratorios y los exámenes eran en los laboratorios. Y tú debías, por ejemplo, química, probar que tal aldehído funcionaba y tú tenías que hacer, y si no te funcionaba, cero. Pero ahora tenemos inteligencia artificial y Claro. visión inmersiva. Claro, claro. Y mira que es que eso te quería decir, Luis, esas cuestiones se proyectan hoy en día, porque yo tengo hoy 61 años, ¿no? Y sin embargo yo puedo conversar con jóvenes, muy jóvenes, que manejan inteligencia artificial, y no solo GPT-4, que es el paradigma en este instante, pero en el estándar medio, porque arriba hay Gemini y hay sistemas de integración justamente en los procesos de redes neuronales, que es una emulación del cerebro, es realmente una connotación temática de lo que genera el conocimiento y es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando. Y dentro de eso la inteligencia artificial solo puede ser concebida desde una perspectiva tanto ética como pragmática, desde el punto de vista de una herramienta hiperútil, ¿no? Desde esa perspectiva hay que crear toda una cuestión de cómo debe funcionar, cómo debe usarse, porque lo otro es lo no ético, lo no coherente, que es usar la misma herramienta para efecto de hacer, por ejemplo, un ensayo o hacer un deber, que no es el propósito, o sea, por lo menos en la lógica de lo que significa eso. Yo creo que la inteligencia artificial es un tema fascinante y probablemente solo también la tecnificación y para la toma de decisiones, tal vez es un tema incluso que topemos durante ya metiéndonos a profundidad en el paper que usted ha presentado, pero no quiero dejar escapar de qué quería hacer cuando eras pequeño. Bueno, exactamente eso te iba a decir, que cuando llegué yo tenía un empuje hacia el mar. Y bueno, de aquellas cosas que te gustan, yo pasaba, yo era medio nerd de ahí. Me gustaba leer, pero cerca de la playa. Y mi padre nos llevaba con mucha frecuencia, le gustaba mucho el mar. Y me gustaba mucho moverme, irme por lugares. Mi padre fue también oficial del ejército. Ah, ok. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en la Amazonía nuestra. Conocía lo que era una culebra, una boa, cosas de ese tipo. Pero comenzaba a fastidiarme las ciudades. Entonces yo vi en la Marina una suerte de... a ver, si me explico bien. Tú estás aquí y adelante hay un horizonte que no sabes a dónde va. Y el hecho de no saber a dónde vas es lo que te dice, la única vía es por el mar. Así que por ahí fue la cosa. Interesante. ¿Y tú, Pablo, qué soñabas cuando Yo pequeño? soñaba con ser abogado. Ser O sea, abogado. siempre fue uno de mis sueños. Y por otro lado, el ámbito deportivo. Soñaba con ser basquetbolista. Ahora solo veo la NBA nomás por ESPN, ¿no? Si algún día alguien quiere ahí, sabe de Pablo que necesita un buen partido de la NBA. Pero bueno, ahora sí, un poco conociendo a nuestros invitados, ya quiero meterme un poco más en condumio, que aquí creo que nos van a dar para conversar al respecto. Y bueno, pues usted se ha presentado un paper. Primero, ambos miembros de la red de seguridad, y antes me hace parte de explicar qué es, porque en capítulos anteriores lo hemos visto. Si ustedes no lo han visto, les invitamos a que lo vean. Pero además, ahora sí entrando en la profundización del tema. ¿Qué tema usted ha planteado dentro de este paper, el cual lo presentamos hace unas semanas atrás al público? Mira, en primer lugar, antes de contestarte, quisiera decirte que fue una experiencia impresionante. ¿Por qué? Porque nos reunimos de pronto 3 personas que no habíamos coordinado absolutamente nada, pero que en el fondo tenemos muy clara la visión o como hemos dicho, sentimos la necesidad de expresar lo que significa un status quo complejo como es el conocimiento en función de lo que eso hace en la sociedad. Y dentro de ese contexto lo que implica para la paz, y dentro de ese contexto obviamente las derivaciones del sine qua non hacia la seguridad. Sí, juntamos un marino de servicio pasivo, un abogado y un diplomático de carrera. Y este proceso ya te lo sacaste como, ¿dónde te sentiste, a quién te sentiste tú más cercano de los dos?
autores, porque siempre hay este símil de que el servicio del exterior se asemeja un poco al servicio militar o de Fuerzas Armadas, digamos. Para mí fue una experiencia súper grata, porque en primer lugar, por todas las funciones que hice en mi vida militar, tanto por los límites y ONU, por la Convemar, pasé casi un 50% de mi vida en relaciones exteriores, coordinando con ellos. Y por otro lado, era una empatía de ver las generaciones actuales de gabrielinos. Créeme que eso es una cuestión, es un sentimiento, como decir, que bien, cómo se prolonga en el tiempo esa visión de servicio, esa visión de lo que tú dices, ¿no? Yo quise ser abogado desde chiquito porque el principio ético y filosófico de la abogacía es defender lo que es justo, ¿cierto? Entonces, eso nos amalgamó y los tres tenemos esa fuerza de alguna manera hacer algo para cambiar las cosas como están. José Luis mismo siempre está hiperactivo y pensando cómo él tiene incluso una fundación. Y el Pablito siempre, tú le dices una cosa en la mañana y en la tarde está, me acuerdo una vez nos mandó un esquema rapidísimo. O sea, son cosas que no se dan ni tomando en cuenta los factores y haciendo reunión, no, fue así. Entonces yo creo que aparte de una química profesional, creo que fue una química humana la que nos unió. Y en el contexto de que ustedes como fundación siempre no es un tema así, ¿no? Es un tema más bien con límites definidos en cuanto a lo que se quiere, pero abiertos lo suficientemente como para que el pensamiento realmente haga su trabajo. Importante para el procedimiento académico, pero bueno, ya que no encontré, ahora voy a explorar un poco más contigo para entrar en el tema de la presentación del estudio, ¿cierto? ¿Cómo lo quisieron titular? ¿Cuáles son las grandes temáticas que quisieron abordar esto? ¿Cómo está estructurado? Bueno, primero nos tocó ponernos de acuerdo en los perfiles de cada uno. Como bien lo dice Humberto, sí fue complejo porque teníamos perfiles científicos, diplomáticos y sobre todo más académicos. Entonces era difícil encontrar un punto central, ¿no? Después de eso entendíamos que nos preguntábamos cómo estaba funcionando el tema de ciencia, tecnología e innovación dentro de la sociedad, específicamente en el Ecuador. Entonces veíamos que a diferencia de otros países como Estados Unidos, Tecnología e innovación. exacto. Y cómo desde ahí aterrizó también en cultura de paz. ¿Qué te parece si nos das primero como el título en el marco del Es que el título fue el final. ok. Claro, es que exacto. Eso es tal un poco para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando. Bueno, fue porque entendíamos que como las redes de seguridad, de estudio estratégico en seguridad, necesitábamos ver otra perspectiva. Entonces ahí era donde la perspectiva diplomática nos decía la cultura de paz es aquello que puede unir a la ciencia y la tecnología. Y yo nunca había escuchado eso. Entonces fue como que investigando efectivamente sí. Entonces se pudo observar eso. Y ahí fue cuando veíamos que evidentemente qué sucedía en el Ecuador. O sea, si hubo o no hubo, era ceguera estratégica. Entonces ahí fue, todo fue como que un tema de investigación y después ya de hechos, de ver que evidentemente no habíamos aportado nada. Como en otros países que ya hay academias, hay temas en la agenda de las escuelas diplomáticas ya se estudia esto. Entonces, evidentemente fue como que ante esa ausencia, ¿qué es lo que nosotros podemos brindar para la sociedad? O sea, esa fue la... ¿Y qué es este hallazgo de lo que ustedes querían que podían brindar en esta mezcla de cómo tomamos la ciencia, la tecnología para la toma de decisiones? Bueno, lo primero que nosotros nos encontramos con mucho pesar es que nosotros estamos confundiendo las cosas en el país. Y tal vez nos faltaba un poco de hacer una prelación respecto a lo que en su conjunto representaba el saber. El saber, tú vas a los diccionarios y encuentras una serie de definiciones, todos muy políticamente correctos o todos muy gramaticalmente estructurados, pero si tú realmente te das la vuelta y comienzas a entender que sobre esa base es una línea transversal a través del tiempo, de la historia de la humanidad, que eso es lo que ha motivado los diferentes ciclos sinusoidales de la propia evolución humana. Entonces, de alguna manera, en ese conocimiento que debía darse y ver los resortes que eso funcionaba, una de las primeras cosas que me impresionó, aunque ya tenía el dato exacto, era justamente que Ecuador, para el 2014, que fue su máxima inversión, había invertido, valga la redundancia, en 0.4% del PIB en investigación.
Pero de ese punto 04 había una serie de disgregaciones, de pronto se perdía en el tiempo porque ni en internet, ni en los documentos que tú podías pedir, puedes hacerlo y no vas a encontrar absolutamente nada. Entonces tú comienzas a reflexionar y dices, bueno, ¿cuánto es lo que realmente hoy se hace en ciencia y tecnología? Y tuve que remitirme a los presupuestos que le asignan o a la Politécnica Litoral o a la Politécnica Nacional o en las cuestiones del mar, lo que se le asigna al Instituto Oceanográfico de la Armada como parte de su proceso de investigación. Si lo comparas con un proceso planificado dentro de procesos integrados que se supone debe tener el Estado como visión de lo que debe ser el conocimiento, que es la base fundamental para cualquier proceso evolutivo, encuentras que estamos en el aire. Y es lo que decía Pablito, cómo algo tan fundamental que deriva finalmente a la seguridad, porque ojo, echarle la culpa solamente y en el sentido concatenado a los delincuentes o a los con muchos intereses es muy fácil. Pero el mea culpa viene por el hecho de que la construcción de la infraestructura para que eso no ocurra está tan deteriorada, tan devastada en nuestro país, que los esfuerzos son los que estamos haciendo ahorita, los que hacen las universidades, algunas. Y entonces, ¿dónde está el famoso plan, un plan maestro de educación, de ciencia y tecnología? ¿Dónde? Yo creo que ahora se está topando un tema fundamental, porque ahora Humberto nos menciona esto de no está invirtiéndose en el país en ciencia y tecnología. Cuando hablábamos de que Ecuador tiene unas ventajas comparativas, pero no está desarrollando las competitivas. Si ya de punto de partida tenemos unas mejores condiciones, ¿cierto? Pero queremos tener más competitividad para a partir de eso ser mucho más desarrollados como país, porque esto se refleja en unos lares. Humberto mencionó seguridad, pero esto también se refleja en oportunidades, en empleo, en desarrollo. De la profundidad o de los postulados que se pudieron alcanzar a través de esta investigación, ¿dónde podríamos poner como dónde está el norte o los principales puntos de partida hacia dónde caminar a propósito de esto? Bueno, esa pregunta corresponde a hacia dónde se encuentra el Ecuador en la actualidad. Entonces, por ejemplo, si bien, como mencionaba Humberto, no podemos decir que hay actores los cuales se están estudiando ahora, analizando, evidentemente también debemos entender que la única investigación que encontré, al menos personalmente, dentro de ciencia y tecnología frente a la cultura de paz en Ecuador, databa del año 2007. Evidentemente, ¿Y de dónde veniste? Respondía de intereses ideológicos, porque venía desde el periodo de Rafael Correa. Okay. Entonces, evidentemente, o sea, más allá de dar ese punto de vista, debíamos ser objetivos y entender que por qué no se está haciendo estas investigaciones, hacia dónde, por qué, cuál vendría a ser hay un hastío por parte de la vinculación de la política en esto, y ahí vendría a ser eso, o sea, la ventaja competitiva y la ventaja comparativa depende de quién, depende de las universidades o a su vez depende de otros actores. Entonces ahí respondiendo a la pregunta sería primero, nosotros al enfocarlo desde el punto de vista internacional veíamos que debían ser de las facultades de relaciones internacionales vinculadas en estos temas y sobre todo desde las reformas a los pensums académicos. Cómo esto puede incidir dentro de la sociedad, sin una afiliación política o un partido de turno. Y en último lugar también vendría a ser parte de la Cancillería. Cómo la Cancillería está manejando los datos para poder nosotros recopilar información. Como bien Humberto lo decía, es muy difícil tomar estadísticas y más que nada saber cómo está Ecuador, porque no tenemos de dónde investigar, porque la investigación como tal debe realizarse a nivel comparado con otros estados, pero no hay los mismos indicadores. Y cuando dices Cancillería, ¿deberíamos hablar que de escuela diplomática o deberíamos seguir como procesos de especializados para diplomáticos en ciencia y tecnología? Exactamente, hablamos en general para la Cancillería como institución, porque evidentemente la escuela diplomática es un órgano adscrito a la Cancillería, pero necesitamos saber también en esencia qué están haciendo frente a los temas de ciencia y tecnología. Es decir, cómo se están tomando las decisiones. ¿Hay transparencia? ¿No hay? Y después de ello también ya la formación vendría a ser académica de los futuros diplomáticos. Entonces, dándole continuidad a esta conversación que hemos tenido ya, que hemos ido conociendo un poco, que la idea en realidad es también invitarles a quienes están viendo que revisen el paper, que van a encontrar a detalle todo el contenido y van a entender además mucho más de las conversaciones que se están llevando adelante. Pero esto abstrayéndonos ya de los temas que se están planteando, ¿qué retos pone al país? Es decir, no hay inversión en ciencia y tecnología, nos has mencionado sobre
lo que se está destinando o en qué sectores un poco y el proceso además que tuviste que hacer para buscar. Y con el antecedente único que tenemos de Cultura de Paz del año 2007, tal vez el desarrollo que se ha tenido un poco, que tal vez no afecte directamente de los centros de mediación, que ha sido tal vez un cambio desde la justicia para ver la cultura de paz, pero en términos de vincular la ciencia, la tecnología en la toma de decisiones y en el desarrollo para la competitividad, no lo vemos. ¿Por dónde debería estarse pensando el país entonces para encontrar esta rama? Y para entrar solo un tema aquí a conclusión, aprovechando tu presencia. La energía. Aquí hay una vinculación directa con ciencia y tecnología, pero son lenta. Que al parecer, y una vez cuando escuchan entre términos de toma de decisiones, parece que no es tan evidente. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Mira, lo primero, y esa es una de las largas reflexiones que siempre, no solo para el paper, sino que muchas veces nos planteamos, es que dentro de la invisibilidad de los hechos ciertos e importantes, el conocimiento es el eslabón que une todo. Y si nos damos un poco cuenta en la historia, cualquiera, de cualquier país, esa vinculación entre el conocimiento, la propia seguridad, el desarrollo, que aparentemente tienen puntos aislados, pero el ojo crítico para tomar decisiones, ves unas líneas invisibles que los une perfectamente. El tema es que cuando, como dije Pablito, si nosotros ponemos una visión ideológica o un pensamiento político que hasta podría generar ese input, pero desde el punto de vista objetivo de los intereses nacionales de los países, con certeza le daríamos importancia. Por decirte, cuando en el libre ejercicio de dibujar algo en función de cuál es la prelación del saber, encontraste primero la parte de la cultura. Esa cultura tiene una educación. Esa educación se fundamenta sobre el conocimiento. Ese conocimiento está debajo la investigación. Porque si no la haces, pues arriba se desmorona todo. Y esa investigación se hace a través de ciencia y tecnología. Entonces nos está fallando el cimiento. Exactamente. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo alguien puede tomar una decisión sobre energía sostenible? ¿Cómo alguien puede tomar una decisión sobre el mar? ¿Cómo alguien puede tomar una decisión sobre derecho internacional? Si sus bases no tienen la investigación de entender los porqués, y hasta los dóndes, y hasta con los qué. Entonces es absurdo pensar en un país pequeño como el nuestro, con tantas oportunidades que Dios nos ha dado, de que alguien que no está calificado, no ha llevado este ascensor que te permite ver lo que necesitas, simplemente porque la ideología o simplemente porque la coincidencia lo puso en un sitio, toma decisiones y dentro de todo eso, además quiere construir una cultura de paz. ¿Te das cuenta lo absurdo que resulta? Y dentro de la ciencia y de la tecnología hay un proceso que comienza a vincular como una red neuronal formidable. El I más D más I más P más IX, que es la parte que siempre, tal vez por ignorancia, tal vez por comodidad, la olvidamos, porque la investigación más el desarrollo más la innovación, pero es una innovación que viene dado de un presente. Y la P, que es la producción en función de lo que tú has investigado, que nos lleva a pisar tierra. Y hace falta solo una pizarra para ponerle la fórmula. Sí, y la IX, que es la innovación a futuro. No vemos el futuro, Luis, no vemos el futuro. Entonces, cuando un paper como esto se nos ocurre y dice, oigan, queremos cultura de paz, ¿dónde está el conocimiento? Queremos cultura de paz, ¿dónde está el horizonte? Queremos cultura de paz, ¿cómo tomamos las decisiones? Y cultura de paz hablando en un contexto de un conflicto armado interno. Cultura de paz, como te dice la ONU, que tiene que ser. Y ahí es donde viene lo estratégico de lo absurdo. Por eso el título nuestro viene la ceguera, porque una ceguera estratégica en sumo representa una visión nula de lo que un país requiere, puede ser voluntario o no, esta ceguera, para llevarle a donde debe. Fijémonos solo en ejemplos como China, fijémonos en ejemplos de Rusia, en todo el movimiento, ahora que están de moda los 5 países que son ahora un paradigma, en cuanto a lo que ha sido siempre una sinusoide compleja.
Pero cada vez que va topando la línea de las abscisas, cada vez que va llegando a las X, viene un rebote o sigue, y son los puntos medios. ¿Qué ha empujado eso? Conocimiento. Es decir, estamos construyendo entonces la casa por el tejado, o si no te invertimos en tecnología y desarrollo, básicamente lo que estamos es condenados a vivir a la solución parche, porque no tenemos capacidad de generar propuestas estructurales. Y esto creo que es algo fundamental, porque es una vez más que yo creo que esta es la existencia más grande que hay en todos los espacios que tenemos, es la necesidad de ponernos de acuerdo para generar algunas políticas de Estado. Los de cuando ya estamos ponernos de acuerdo y cuáles son los mínimos. Y a lo mejor los mínimos es que necesitamos comenzar a invertir en tecnología, en ciencia y tecnología, para poder postular nuestras propias, entender los porqués, que es el respaldo importante, y después dar los cómo cambiarlo, ¿cierto? Algo importantísimo, fundamental. Esta es una conversación que ha sido bastante variada, hemos conocido desde sus realidades, desde las conclusiones, y yo más bien ahora quisiera invitarles a dar unos pensamientos de cierre. Este ha sido un tiempo corto, pero la idea también es poder invitar a nuestra audiencia que pueda revisar estos documentos y además seguirnos en nuestros eventos, que el próximo año que ustedes estarán viendo esto, probablemente tendremos más presentaciones de estudios trayendo estos temas a colación para seguir conversando, así que invitados todos a seguirnos a nuestras redes sociales. Pero Pablo, no quisiera irme sin antes tener también unos pensamientos de cierre tuyos. Bueno, primero hacerle otra vez propaganda al Diplomado de Nuevos Retos, pero ¿por qué? Porque justo cuando analizamos el reto, me parece que es de gobernanza. Justo una de las docentes era de la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. Y ellos tienen una convocatoria de una revista de cultura de paz. Fue la primera vez que vi que en Ecuador se está haciendo publicaciones. De las UNESCO. Exactamente, desde la cátedra UNESCO. Entonces me pareció interesante que aunque sea desde este pilar se pueda realizar esto, ¿no? O sea, entonces creo que por ahí ya empezamos. O sea, entonces decir que ya la academia está dando un paso, ¿no? Por otro lado, mencionar que sí, en base a las últimas palabras de Humberto, me quedo pensando en que no únicamente es un tema del Plan Nacional de Desarrollo o de cuáles son la forma de organización de movimientos políticos o partidos políticos en el país, sino vendría a ser cómo estamos manejando los datos. ¿Cómo hacemos esto? Y finalmente, si esos recursos que tenemos en esos datos nos permiten entender el por qué. Entonces, para no evitar esos problemas de generar cambios cíclicos y de apagar incendios, que es lo que sucede en el país. Dato mata relato, y creo que es esta necesidad imperante de entender que la toma de decisiones tiene que basarse en datos, en fundamentos, y no en esto en esta sensación casi esotérica de medir qué se va a hacer, ¿cierto? Estimado Humberto, quisiera entrar en tus pensamientos finales para la parte. Yo solo quiero dejarles con un pensamiento básico del cual parte todo. Hagamos de cuenta que tenemos un examen de matemáticas. Tienes 3 opciones. No estudias, estudias a medias y estudias lo suficiente. El profesor te pone un examen difícil. El que no estudió nada puede sentir la tranquilidad de que tendrá un 0 o una nota baja. El que medio estudió probablemente se comerá las uñas y pedirá al cielo, y todas esas sensaciones estomacales y hepáticas que sentimos cuando la respuesta no está en las manos ni en el escritorio, porque el otro por lo menos sabe que, pero el que está en el medio, pero el que sabe, respirará, pensará y decidirá las respuestas, porque tiene fundamento. Eso es lo que pasa con nuestro país. Necesitamos más gente que se haya preparado para dar la lección de tan simple como eso. La decisión. Ese pensamiento final les dejo, porque resume todo. Yo decía, ¿qué ejemplo? Ese ejemplo. En el mismo ejemplo que sentimos o sentíamos en la escuela, muchas veces obviamente íbamos a exámenes que no teníamos idea y ese temor, y ahora los que no estudiaban, ya déjale, resignación, cuidado, que la ignorancia nos lleva a la resignación, y eso hay ejemplos como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Resignación. Lo otro es la indecisión, no saber y tomar erradas decisiones, porque estás al medio, no sabes o no sabes, pero el que sabe tiene control, decide. Ese es el ejemplo simple. Yo creo que esta es una reflexión, una
decisión, una reflexión valiosísima en torno a lo que nosotros queremos en nuestros tomadores de decisiones. Queremos tomadores de decisiones resignados, que toman decisiones erradas, o el que aún en situaciones complejas va a tomar el liderazgo y tomar las decisiones correctas para el bienestar del país, para el Ecuador, que nos permita desarrollar. Y este ha sido el 4º capítulo de Visiones Estratégicas, un espacio donde queremos traer temas de conversación importantes para el país. Esperamos en nuestro próximo y último capítulo de reflexión, sin antes olvidarnos de promocionarles nuestro estudio de 9 rectos de Zen. Lo podrán descargar, tendrán un link acá abajo, y si quieren saber más, pues tienen que seguirnos también en redes sociales. Y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos.